Doctor Espinosa, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a Rolando y a través de ti, a todos los que en estos momentos siguen Pulso Informativo. Un placer, como siempre, conversar contigo. Qué gusto, doctor. En principio y en realidad esa es la razón del tema. El día lunes de esta semana han empezado las clases escolares en varios países de Europa. En Colombia se habla que en octubre, me parece que en España también, que arrancarían. En el caso de Colombia están hablando de Bogotá, ¿no es cierto? Ya para no hablar de Europa. Entonces, yo decía, frente al contexto que vivimos, ya usted dirá si está de acuerdo o no con mi tesis, creo que el gobierno peruano debería evaluar la posibilidad del retorno a clases de los chicos, no ahora ni el próximo mes, sino para enero, digo yo, del próximo año, pero en el marco, en principio, de una evaluación respecto de lo que significa el tema del COVID en todo el país. Pienso que por la responsabilidad misma que tiene el gobierno, debería estar haciendo la evaluación de este tema, del retorno de los chicos a la escuela, pero no necesariamente en el año 2020, porque lo que hay que garantizar ahora es que se cumpla un currículo de emergencia, que se cumplan con que el alumno asimile ciertas competencias y capacidades propias para este periodo de pandemia y luego esté en condiciones de poder insertarse a una educación presencial si es que las condiciones sanitarias puedan estar, digamos, en un nivel óptimo para que los niños y los jóvenes puedan ir a la escuela. Pero el país tiene una gran particularidad. Recuerda que tenemos más del 70% de instituciones educativas que tienen carencia de lo básico. No tiene agua, no tiene desagüe, están que se caen a pedazos. Entonces, me parece, desde mi punto de vista, esta evaluación no solamente tiene que incluir mirar cómo está, sino qué actividades venimos desarrollando para que podamos solucionar estos temas y podamos hablar de una educación presencial. Mientras tanto, sería un tema muy, muy complicado. Y la otra parte es el padre de familia. El padre de familia evaluará si realmente vale en estas condiciones enviar al niño, al joven, al colegio, a la escuela de manera presencial, o podamos seguir potenciando lo que es la educación a distancia en los entornos y las plataformas que hoy día se ponen a disposición. Es decir, una responsabilidad muy grande para el gobierno, para el Ministerio de Educación, pero esperamos que las evaluaciones sean las más objetivas posibles, pero en el año 2020 sería, desde mi punto de vista, demasiado apresurado y no pertinente el retorno a clases de los estudiantes. Totalmente de acuerdo. Cuando usted hablaba de que, y efectivamente es cierto, hay colegios que no tienen ni agua, ni desagüe, o tienen problemas de salubridad, etcétera, de repente no se podría empezar el próximo año las clases, si es que se empezaran de manera focalizada, o sea, no necesariamente en todo el Perú. Las características del país nos van a llevar necesariamente a eso, y no solamente en tiempos de pandemia. Somos un país muy diverso y por lo tanto, tomando en cuenta esa particularidad que tiene cada región y en cada región, cada provincia, las clases en el país no deberían de iniciar ni terminar de manera uniforme, sino de acuerdo a esa realidad. Y peor, ahora en tiempos de pandemia creo que hay que hacer toda una evaluación. Eso permitirá, si está en condiciones o no de retornar. El año académico 2020 debe concluir, me imagino, en diciembre sí o sí. Luego habrá un periodo de vacaciones de enero, febrero, y en marzo estar con todas estas evaluaciones pertinentes, no solamente por organismos nacionales, sería bueno también una evaluación de organismos internacionales que nos den la garantía de que en las escuelas no se va a generar el tema del contagio, ¿no? A eso se sumará si llega o no llega la vacuna, si a esas vacunas se han hecho las evaluaciones pertinentes, se ha visto, digamos, los efectos colaterales, sí o no. Entonces es un tema de evaluación amplia que tiene que tener desde una perspectiva multisectorial, y eso permita básicamente que nuestros alumnos no tengamos llevarlo a la exposición de que puedan generar focos de contagio y a la vez estos contagios puedan ser transmitidos en casa a los familiares más directos. Así es. Vamos a hablar ahora de la educación virtual. Yo tengo mi impresión, usted tiene la suya, nos la va a decir en unos momentos más, pero tengo la impresión que lamentablemente las clases virtuales escolares no han sido buenas o no nos ha ido bien en el mundo. No digo el Perú, en el mundo, por lo tanto también en nuestro país. Estoy lógicamente suponiendo, creo que este asunto ha motivado
que arranquen ya las clases presenciales en Europa, donde lógicamente hay un adelanto pues amplísimo al lado de nosotros. En el Perú, ¿qué cosa puede estar fallando o de repente es la falta de experiencia, la falta de capacitación? Esta enfermedad, disculpando la expresión, doctor, nos ha encontrado con los pantalones abajo. A ver, cuéntenos, por favor. Bueno, en primer término, yo quiero felicitar y saludar al magisterio peruano. Las maestras y los maestros han hecho, creo yo, un trabajo titánico de una adaptación bastante rápida de entornos presenciales a entornos virtuales. Y ello, desde mi punto de vista, se merece el mayor respeto y el aprecio de los maestros. Y ahí ha jugado un factor importante, por ejemplo, la experiencia que ha venido teniendo el docente, porque recuerden que hay una educación presencial, educación semipresencial, hoy educación virtual o educación a distancia. Entonces, el maestro, al haber tenido esa gran plasticidad de adaptación, ha permitido que, no en el 100%, pero en un porcentaje muy importante, creo que se ha logrado la presencia de la enseñanza en los jóvenes, en los estudiantes, pero hay factores que aún faltan. La conectividad, por ejemplo. Sí. En la educación virtual necesitamos urgente que el estudiante tenga una laptop, una tablet, ¿no? Una computadora física, y no todos lo tienen. Entonces, hay factores como, por ejemplo, el tema de un buen internet. No existe, ¿por qué? Uno, porque es muy caro, es un recurso que no lo tenemos a disponibilidad todos, y otro es de que hay muchos que viven en lugares tan distantes donde la conectividad no llega. Por lo tanto, es el primer factor, digamos, que juega en negativo para poder llegar al 100%. Lo segundo es de que el gobierno debe implementar justamente con estas herramientas tecnológicas al 100% de maestros y al 100% de estudiantes. Hay que hacer una inversión muy, muy grande para que la educación en el país pueda tener grandes pasos hacia el cambio, hacia la excelencia. Y un tercer factor es actualizar al docente en el uso de todos estos entornos digitales, virtuales, y desde ahí poder trabajar. Recuérdese algo, la crisis para nosotros tiene que ser una gran oportunidad, y esa gran oportunidad puede estar focalizada hoy en la educación. Si lo vemos de esa manera, que esta pandemia sea para nosotros una gran oportunidad, yo creo que de acá a poco tiempo podemos estar hablando de una educación realmente de calidad y que nos ha permitido realizar la gran transformación que la educación requiere, pero implica desde luego el esfuerzo de todos, el esfuerzo de los maestros por una actualización permanente, continua, la responsabilidad del Estado para poder garantizar todos los entornos que sean necesarios. Yo tengo una idea de que esta educación virtual ha llegado para quedarse. Dudo mucho de que en el año 2021, por ejemplo, que todos vayan de manera presencial. Posiblemente sea un tema mixto, ¿no? Un grupo irá a día y otro grupo otro día, y además el tema del distanciamiento social, ¿no? Sí, tendrá que ser un tema de complemento, y creo yo, repito, ¿no?, que hay una gran responsabilidad de parte del gobierno. Hoy que se viene discutiendo el tema presupuestal, sería muy, muy importante de que se destine buena cantidad de recursos para poder ir achicando, ¿no?, estas brechas que existen desde la infraestructura y el equipamiento y las herramientas que necesita el maestro y también los estudiantes, por supuesto. No puede haber una familia que tiene 2, 3 hijos, una sola computadora, y esto genera dificultades en la familia, en la casa, y un aprendizaje que no permite estar a la altura de las circunstancias a nuestros estudiantes, a pesar del gran esfuerzo que hace el docente. El docente hoy día ha convertido su casa en un aula de clase. El internet se lo paga él mismo. El celular, la tablet, la computadora se lo ha comprado él mismo. Entonces, el Estado tiene que invertir un poco más en el maestro y generarle y darle estas facilidades para de esa manera seguir llegando con una educación realmente de calidad, es la que anhelamos y esperamos a todos los estudiantes en el país. Ojalá, doctor Espinosa, que en abril los peruanos, las grandes mayorías, digo, sepamos elegir a un nuevo gobierno que mire las cosas en el ámbito educativo, digamos, con más modernidad, y entendiendo que el complemento de la enseñanza virtual con la enseñanza presencial puede ser el éxito rotundo que buscamos los peruanos. Las experiencias internacionales hay que tomarlas en cuenta, por supuesto, en el contexto en que vivimos. Los países han desarrollado mucho más cuando han puesto una gran inversión en educación. Japón, Estados Unidos, Alemania y todos los países, China mismo, ¿no?, han hecho una gran inversión en educación y hoy son potencia mundial. Entonces, el Perú tiene que aprender un poco esa experiencia internacional, hacer una inversión en educación, capacitar, profesionalizar a los maestros y maestras. Imagínense, ¿no?, 300.000 maestros en promedio
han tenido esa capacidad de cambiar inmediatamente el entorno presencial al entorno virtual. Eso hay que saludar. Entonces, hoy corresponde también al gobierno poner toda su sapiencia, toda su inteligencia para prestarle mucha atención a la educación. Y, por supuesto, el tema de la salud no hay que descuidar. Salud y educación deben ser, creo yo, los ejes fundamentales que el Estado debe asumir como políticas de gobierno, como derechos humanos fundamentales y garantizar que todos puedan tener el acceso a la salud y a la educación. Además, ¿no?, los maestros y maestras y los padres de familia podamos en conjunto sacar adelante el aprendizaje de nuestros hijos. No solamente el tema de que se almacene el conocimiento, la información, sino que estos puedan servir para ir mejorando la calidad de vida de cada hogar, sirvan para trabajar mucho la investigación, la indagación. Imagínense, 0,016% que se destina para el tema de investigación en el país, es un porcentaje bastante bajísimo, y en su tema de la pandemia ha destinado esa y otras realidades que hay que darle una mirada para ser trascendentes en ello, ¿no? Muy bien, doctor Espinosa, clarísimo como siempre, ha sido muy amable, muchas gracias por atendernos. No, el agradecido por la entrevista soy yo. Hay que llegar con el mensaje a los padres de familia, a todos quienes nos escuchan. Nos queda cuidarnos. Aún no tenemos la vacuna, aún no tenemos la cura. Recuérdense que hay muchas enfermedades que no tienen cura hasta la fecha, entonces requiere el cuidado muy meticuloso de cada uno de nosotros, de las familias, y todos apostemos por el cuidado primero personal, luego el entorno más cercano que nuestra familia, y en comunidad, en colectividad, aprendamos a cuidarnos y aprendamos a convivir en una nueva realidad que es la que estamos empezando a dar los primeros pasos. Muy buenos días, muchas gracias por esta entrevista. Buenos días, muchas gracias al doctor Luis Espinosa Tarazona, presidente del directorio de la Derrama Magisterial.